Ya está en línea con nosotros, como adelantábamos, Carlos Raimundi, ex embajador argentino ante la OEA, la Organización de los Estados Americanos, abogado, ex diputado y docente. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día, buen mediodía. Bueno, buenos días, un gusto poder conversar, ¿eh? Bien, Carlos, bueno, lo convocamos porque en las últimas semanas, en el final del Mundial, es uno de los temas que tenemos que tocar, y me parece que usted nos puede brindar un análisis o intentar un análisis que aporte a este debate. Algunos de los jugadores exhibieron una bandera manifestando que las Malvinas son argentinas, como lo sostenemos nosotros cada día, y imagino que usted también. Bueno, y se desató toda una polémica que sacudió el avispero, sobre todo en Gran Bretaña y también en otros ámbitos internacionales. Sí, yo creo que fue el hecho más contundente desde la finalización de la guerra, porque los gobiernos llevan adelante políticas diplomáticas, ¿no? Declaraciones, presentaciones ante los organismos internacionales, pero sinceramente esto hay que hacerlo, sin duda, porque de no hacerlo dejaríamos un hueco en esas instituciones, pero no terminan de incomodar al Reino Unido, porque cuando hay una disputa, vamos a suponer que usted y yo estamos disputando, somos dos personas y hay una sola silla disponible, y estamos los dos corriendo alrededor de la silla, estamos en condiciones parejas. Pero si estamos disputando la silla y usted está sentado, yo soy el que tiene que mover las piezas para incomodarlo, porque con que yo corra alrededor de la silla, o que yo hable o escriba declaraciones diciendo que yo tengo derecho a sentarme, a usted no le mueve un pelo. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Entonces lo que hay que hacer es incomodar, poner incómodo al que está en la situación de dominio. Obviamente hay que hacerlo en términos pacíficos, pero, por ejemplo, tomar represalias contra los intereses económicos y financieros del Reino Unido en la Argentina es un hecho pacífico. Pero, ¿por qué? Porque de lo contrario nosotros estamos convalidando políticas que implican la libertad de girar utilidades al Reino Unido de las empresas británicas, con las cuales financian la ocupación de Malvinas. Bien. Entonces, es una contradicción. Bueno, nunca lo hicimos, ni siquiera los gobiernos propios, ni siquiera los gobiernos propios. Entonces, establecimos, sí, algunas normas, obviamente que no es lo mismo el clima de malvinización del kirchnerismo que la entrega de soberanía de Macri o de Milei, ¿no? Indudablemente, no es que los compare, pero quiero decir que fue insuficiente. En cambio, este hecho, con esto termino, redondeo, este hecho, al haber sido presenciado, y no de manera política, no desde el prejuicio de cuando habla un político, sino hecho por los jugadores de fútbol y por la tribuna, lo presenciaron 2.400 millones de personas que estaban mirando en ese momento el partido. Entonces eso puso en vilo a los estamentos de poder en el Reino Unido. E inclusive algunos, obviamente los sectores políticos, los sectores económicos, los sectores de la OTAN, las empresas petroleras, pusieron el grito en el cielo. Pero The Guardian, por ejemplo, y otras expresiones del Partido Laborista, por ejemplo, dijeron lo que es verdad. ¿Qué sentido tiene que Gran Bretaña esté afrontando los gastos con la crisis económica que tiene, los gastos que demanda una colonia que está a 15.000 kilómetros? ¿No? Quiere decir que todo esto empezó a revolver un poquito. Y también tuvo un efecto en la Argentina porque se reprodujo en todas las canchas. Anoche, por ejemplo, en la cancha de gimnasia estaban imprimiendo las remeras, las camisetas de gimnasia con el texto de la bandera de Malvinas. Así que indudablemente fue un revulsivo, fue un hecho que generó efectos que no teníamos previstos en el medio de un gobierno cuyo presidente dice que su ídolo es Margaret Thatcher, ¿no?
Claro, y en esa línea, entre lo diplomático, también el presidente Javier Milei se encargó de ningunear de alguna manera el hecho y marcando que se iba a insistir por la vía diplomática, que de esa manera se iba a trabajar. De todas maneras, lo que dispara otra sospecha es si esa vía diplomática y este hecho no abrirá la puerta a través de este gobierno a Estados Unidos para una explotación, sea a través de terceros o no. Sí, completamente. Mire, es mentira lo que dijo Milei, porque por vía diplomática la Argentina lo que está haciendo es, en todos los organismos internacionales, es acompañar de manera humillante completamente las posiciones de Estados Unidos e Israel. Por lo tanto, vota en contra de los intereses de todos los países que nos apoyan en la causa Malvinas. Así que, desde el punto de vista diplomático, es una mentira. Pero, ¿qué es lo que hay detrás políticamente de eso? Política y económicamente. Es un proyecto elucubrado entre Milei y Trump de ir vaciando de contenido nacional, la Patagonia Argentina, el Atlántico Sur, la provincia de Tierra del Fuego. Usted fíjese que vamos a unir cabos, ¿no? La política de desindustrialización del país en general y de Tierra del Fuego en particular. La construcción de una base militar de los Estados Unidos en Ushuaia. La posibilidad de que Netanyahu abra un consulado, lo declaró él mismo, un consulado de Israel en Tierra del Fuego. La eliminación de las prerrogativas que tenían los habitantes de las zonas frías para el subsidio del gas, de tal manera de empobrecerlos cada vez más, y la extranjerización de tierras, además de los acuerdos por vaca muerta, ¿no? Ayer es el tema que se avanza ahora con la extranjerización. Claro. Y entonces usted une todo esto y dice, si nosotros entregamos todo esto y le dejamos a merced el frío, que es lo que necesita Peter Thiel, aliado de Trump, para enfriar sus máquinas, para la inteligencia artificial, para el control militar, para el control de las elecciones, para todo esto. Después, ¿qué problema va a tener Trump si ya todo es suyo? ¿Qué problema va a tener Trump en permitir que se abra una oficina donde en el escritorio haya una banderita con un mástil, una banderita argentina? Entonces, Milei, ¿cómo lo va a vender eso? Como un avance en la recuperación de las islas. Claro. ¿No? Sí, es decir, como un golpe de efecto. Eso es lo que está detrás de todo este proceso, ¿no? Por otra parte, hay un tema que le dejo Malvinas un ratito de lado, pero en esas relaciones que está manteniendo el gobierno nacional, esta semana, el fin de semana precisamente, mandó un mensaje grosero, grotesco al presidente de Brasil y disparó también un sinsentido de cruces con el gobierno brasilero. ¿Cómo queda la diplomacia de un país cuando suceden este tipo de cosas? Bueno, estamos viviendo una etapa de sinsentidos permanentes, ¿no? De ruptura de todas las reglas, así que el impacto es fuerte, pero... Sobre todo teniendo en cuenta que es el principal socio comercial, ¿no? Sí, la verdad que lo que hizo Milei no se hace con ningún presidente, y menos con el vecino más importante que tenemos. Pero bueno, esto es así, este hombre es así, tiene distorsiones en su personalidad, pero detrás de esas distorsiones igual hay un proyecto de poder, no es todo locura. Uh-huh. No es todo desquicio, no, hay un proyecto detrás. ¿Cuál es ese proyecto? Bueno, muy breve. Estados Unidos está perdiendo poder en el mundo. Los contratos en dólares cada vez son menores, su capacidad de incidencia decrece, no controla el Medio Oriente, no pudo controlar la guerra en Ucrania y está enfrentado con varios países de Europa. Entonces, frente a esa pérdida de hegemonía a nivel mundial, está perdiendo el liderazgo tecnológico con China. Sí. Perdón, ¿no? Sí.
Bueno, frente a todo eso, ¿qué hace Trump como gesto desesperado? Necesita pintar todo el mapa de América, que es lo más cercano que tiene, del mismo color. Entonces necesita herir a Brasil, herir a Lula. Lo utiliza como monigote a Milei para que empiece a desestabilizar el proceso electoral en Brasil. Y Milei entonces, que además es un boca sucia, igual que Trump, y le queda bien, digamos, todos esos exabruptos, esa desmesura, hizo lo que hizo. Ahora, la relación de Argentina y Brasil es tan fuerte, tan permanente, tan profunda, tan inamovible, que no, las declaraciones estas lo que hacen es poner en ridículo a Milei, no poner en peligro la relación, porque la relación es estructural. Ojalá que quede ahí, por eso, sí. No, más allá, pero es que supongamos que haya, no sé, un corte de relaciones diplomáticas, que sería lo más grave. Igual las relaciones consulares, los trabajadores de una firma automotriz, por ejemplo, que cuando hay un acuerdo empiezan a fabricar en un país y dejan de fabricar en el otro, y el traslado de las matrices para hacer este auto que conviene más hacerlo en Brasil, o esta autoparte que conviene hacerla más en Argentina, eso no va a desaparecer por más loco que esté Milei, porque eso es lo que hace a la vida cotidiana, y la verdad que la locura de una persona nunca va a poner en riesgo la relación cotidiana que nosotros tenemos con Brasil en todos los aspectos, ¿no? Justamente en una de las partes que mencionaba Carlos, Trump está tratando de mostrar, más allá de desestabilizar a Brasil, de que el mapa se puede llegar a pintar, el mapa de América de derecha, digamos, o cree que es temporal. ¿Cómo es ese avance de la derecha? ¿Qué lectura hace? Bueno, sí, es muy interesante eso, esa reflexión. Este tema. Las derechas, y las derechas radicalizadas, no las derechas antiguas que eran un poquito más educadas, ¿no? Sino esta locura que tenemos, está ganando elecciones, ¿no? Porque está utilizando algoritmos y porque está utilizando la presión económica de Trump, ¿no? Lo hizo acá en Argentina el año pasado. Usted se acuerda que en septiembre se ganó la elección en la provincia de Buenos Aires y en octubre se perdió. Sí. Porque hubo un llamado de Trump prometiendo que no iba a haber crisis financiera, ¿no? Sí. Entonces, los gobiernos de derecha le deben muchísimo a Trump. Entonces, están supeditados a la suerte de Trump. Y Trump ahora en noviembre va a tener elecciones en Estados Unidos y yo me puedo equivocar también, ¿no? Pero creo que está viviendo un momento de mucho deterioro la imagen de Trump, porque hay una inflación galopante en Estados Unidos a consecuencia de la política de aranceles, porque usted fíjese que la política de aranceles de Trump encarece el comercio internacional, y eso al primer país que perjudica es al más importador del mundo, que es Estados Unidos. Claro, el propio. Entonces, sume el incremento del precio del petróleo por lo que está pasando en Medio Oriente. Quiere decir que los ciudadanos de a pie de Estados Unidos están sufriendo las consecuencias de la política de Trump, además de la política antimigratoria, de todos sus excesos, etc. Quiere decir que si Trump se deteriora, estos gobiernos de derecha de América Latina, que dependen tanto de Trump, también obviamente van a sentir el efecto. Corren el riesgo, digamos. Sí. Claro, ahora, después también está la capacidad de reacción que tengan nuestros pueblos, ¿no? Porque no es que vamos a depositar todo nuestro futuro en cómo le vaya a Trump. Digo que eso va a influir, pero obviamente no va a reemplazar la capacidad de reacción que tengan nuestros pueblos, ¿no? Mientras nuestros pueblos sigan aceptando estas políticas, por más que le vaya bien o mal a Trump, vamos a tener problemas. Por eso es que es un proceso que lo tenemos que seguir trabajando juntos. Por eso es que yo soy tan enemigo de hablar de internas, cuando lo que tenemos por delante es este proyecto de entrega, ¿no? Así que bueno, nada, tenemos que seguir trabajando en ese sentido y esperando que a Lula le vaya bien en Brasil, que México siga teniendo un gobierno tan potente como el que tiene, porque teniendo México y teniendo Brasil,
todavía eso indudablemente va a poner una valla de contención a esto que parece un avance indetenible de las derechas, ¿no? Bien, ahora lo traigo, la última, y lo dejo seguir con su día, y le agradezco siempre estos minutos, y desde ya le digo que está invitado para cuando esté disponible. Pero es una pregunta que me hizo un oyente. Me dice, Franco, dice, ¿vos crees que se mantiene? Y yo digo, ¿qué cosa? Y me estaba preguntando por su presidente, ¿sí? Una persona simpatizante del gobierno de Milei me pregunta, ¿vos crees que se sostiene? Entonces le traslado a usted la pregunta, ¿crees que se debilita el gobierno de Milei? ¿Crees que no habrá una reacción del pueblo a ponerle fin antes de que se cumpla su mandato? ¿O crees que se va a dar un debilitamiento camino a las urnas de 2027? No hay ningún ser humano, porque como no creo en los videntes y en los adivinadores y en los que tiran las cartas, eso yo no creo en esas cosas, no creo que nadie te pueda responder esa pregunta por sí o por no. Porque ¿quién podría atribuirse a título personal lo que le corresponde al pueblo en su propio proceso de maduración? Sí. ¿Cómo saber cuál es el ritmo del pueblo? Porque si fuera por mi grado de conciencia, por mi grado de información, de dónde nos iba a llevar este plan y todo, tendría que haberse terminado al mes siguiente que asumió. Pero yo no represento el proceso de maduración colectiva que hace el pueblo. Entonces ahí vos tenés que unir un desgaste, tenés que unir el desfinanciamiento de las universidades, la falta de medicamentos para la gente adulta mayor, la falta de trabajo, la parálisis de la obra pública, el desgaste de las rutas nacionales, la falta de obras en los hospitales, el deterioro de la educación. Bueno, cuando todo eso se junta, el pueblo reacciona. Ahora, si eso va a seguir, va a ser en un momento institucional, es decir, por vía de las urnas, o va a ser en un momento de hartazgo social, de estallido, y no lo sé. Hasta ahora el estallido no ha sido, porque ellos fueron inteligentes de los planes, la tarjeta alimentar y los planes sociales más directos que van a los sectores más vulnerados, a esos les han mantenido el poder adquisitivo. Entonces con eso tienen un factor de contención. Si no, hubiéramos tenido saqueos, hubiéramos tenido de todo. Entonces, la clase media es más remisa al estallido, ¿no? Es cuando le tocan muy fuerte sus intereses, que ya se los están tocando con las tarifas, con no poder pagar la tarjeta, con tener que sacar los dólares debajo del colchón y pagar la luz. Así que con un trabajo no sé, precarizado o nada. Total. Claro, pero el tema del trabajo precarizado, fíjate qué curioso que es, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. Pero anoche me contaban la anécdota de un Uber, que es un hombre adulto, ¿no? Es un hombre que vivió otros momentos, y que estaba conforme igual con estar precarizado, estaba conforme, diciendo, y bueno, pero por lo menos tengo algo, ¿no? Es decir, han calado muy hondo este mensaje de tenés que ser esclavo, ¿no? Porque, bueno, no sé, es una cosa rara, ¿no? El manejo de los algoritmos ha operado en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras conductas, en nuestras reacciones muy fuerte. Nosotros no nos percatamos a tiempo de la potencia que tiene eso. Entonces, a mí me pasa en mis clases, ¿viste? Yo a veces les pregunto a los chicos jóvenes y trabajan 13, 14, 15 horas, cobran nada más que para comer, pero te dicen, no estoy tan mal, yo no estoy tan mal. Y es porque no tienen tampoco la memoria de cuando se estuvo mejor, porque hace más de 10 años que venimos en un tobogán, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, ¿cómo saber uno cuándo reacciona el pueblo? Yo estoy seguro que va a reaccionar, hay reservas morales en el pueblo argentino, hay memoria histórica, hay fuerza, hay alma, pero hay que dejarle su proceso, porque también convengamos, y con esto te redondeo finalmente,
tampoco nosotros como oposición estamos siendo muy virtuosos, ¿no? Tampoco le estamos ofreciendo un modelo alternativo, ¿no? Claro. Así que hay que combinar varios factores para que ese proceso se dé. Bien. Y ahí queda abierta la invitación, Carlos, para qué se construye del otro lado, para nos ponemos de acuerdo y nos contactamos para que nos cuenten. Cómo no. Este es Carlos, el momento de conversar, de escucharnos, por supuesto, de dialogar, de argumentar, así que yo absolutamente a disposición. Les agradezco muchísimo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Un abrazo.